Buenas tardes a mis compañeros Armando y Julio y mi persona Ezequiel. Nos correspondió manejo de la información. Manejo de la información, habilidad para acceder a la información de forma eficiente, evaluarla de manera crítica y utilizarla de forma creativa y precisa. En esto vienen cuatro indicadores fundamentales que vienen a ser lo que va a calificar un manejo adecuado de lo que es la información. La primera sería evaluar y comparar, evalúa y compara la veracidad de la información obtenida en distintas fuentes y por diferentes medios. O sea, básicamente lo que viene a evaluar es diferentes ideas donde nos tira diferentes tipos de información para lograr y concretar una misma para así dar la fuente precisa. La segunda, evalúa de manera en que puede influenciar los medios, las creencias y los comportamientos de la vida cotidiana. En esta viene básicamente a comparar y a la vez calificar diferentes tipos de medios donde se obtiene la información para así tener una mejor vida cotidiana, ¿verdad? La tercera es divulgar las diferentes formas de presentación de la información. Entre esas hay tres. La primera es prosa. Prosa, ¿qué es? Vamos a recordar un poco, es la forma natural que nosotros podemos expresarnos, ya sea de manera oral o escrita, ¿verdad? Es decir, es una forma de un lenguaje que nosotros tenemos que hablarlo muy naturalmente. O sea, palabras que nosotros entendamos. El esquema y gráficos, como todos conocemos, ¿verdad? Ya sabemos qué es una forma gráfica o una forma de representación escrita para poder tener una óptima comprensión. La última es aplicar los principales o los principios éticos y legales en el acceso y uso de la información, ¿verdad? Basado en todo esto, nosotros tenemos que tener desde un inicio lo que es la parte ética, ¿verdad? O sea, recordar los valores en que nosotros podemos comunicarnos de una manera eh, igualitaria del lenguaje, ¿verdad? ¿A qué me refiero igualitaria? Es que todos entendamos y tengamos un mismo léxico, ¿verdad? Y la parte legal es que se puedan respetar todos los estatutos que están dentro de una formación, ¿verdad? En este tema hay tres tipos de rasgos que vienen siendo rasgos iniciales en procura de visualizar las habilidades, vienen siendo también rasgos intermedios en la potencialización de la habilidad y los rasgos finales en la adquisición de la habilidad. Por así decirlo, esos tres tipos se van dividiendo en tres, que serían estos que acabo de mencionar. Cada uno tiene diferentes puntos que serían los siguientes. Bueno, rasgos iniciales en procura de visualizar las habilidades. Estas habilidades nos ayudan para saber cómo tener una buena clase. Con estos podemos planificar y entender un poco más cómo se le tiene que dar la clase a los estudiantes para que se entienda y se acoplen a nuestras habilidades. Los voy a mencionar. Comprende las características de diversos tipos de información a partir de su origen y medio de divulgación. Analiza el contexto y los cambios producidos por los medios de comunicación en la sociedad. Interpreta la forma crítica los mensajes de los medios de comunicación en relación a temas que forman la opinión pública. Elige el mejor medio para comunicar de forma clara y asertiva un mensaje. Aplica diversas formas convencionales de comunicación para dar a entender sus experiencias a los demás y practica las formas convencionales de manejo de información en las tareas diarias. Vamos a hablar un poco de los rasgos intermedios en la potencialización de la habilidad. Viene influenciado un poco lo que es la parte de cómo nosotros podemos comprender y a la vez cómo podemos escuchar de una manera idónea, ¿verdad? Y por ende, vienen diferentes puntos ahí
de los cuales nos dicen cómo nosotros podemos tener una información relativamente veraz, ¿verdad? O sea, que de la misma forma podamos nosotros tener una fuente bastante idónea. Dice que la primera es, compara la calidad de la variedad de información disponibles a partir de criterios establecidos. Eso viene aterrizando un poco con lo que hablamos anteriormente con los estatutos legales, ¿verdad? Que no podemos separarnos del mismo esquema que de un inicio nos dan a nosotros. La dos es, soluciona las ambigüedades de la información a partir de la diversidad de fuentes y medios disponibles. ¿Qué viene a hacer esto? Que va eliminando todas las formas en que nosotros obteníamos fuentes antiguas y que nos pueden afectar, ya sea en la parte de dar una información, ¿verdad? Actualmente con un tema de lo que es la parte tecnológica, nosotros podemos eliminar todo este tipo de ambigüedades porque ya es una forma muy sencilla inclusive de tener acceso la parte de una información, por ejemplo, ya sea en redes sociales o inclusive en un noticiero a nivel digital. La tres comprende la intención de comunicación a través de diferentes medios, analógico y digital, básicamente lo que estaba hablando anteriormente. La cuarta, escucha con atención a las personas para asumir una actitud positiva de acuerdo con su edad. ¿Verdad? Esto sí es importante tal vez recalcar ahí que no es lo mismo nosotros tener un tipo de criterio de un niño, ¿verdad? Versus un adulto que ya sea un profesional, ¿verdad? Ya sea la parte intelectual es totalmente distinta. En la quinta dice que reproduce diferentes códigos de lenguaje para expresarnos apropiadamente en los ámbitos donde se desenvuelven. Eh, Como dicen, el dicho tico, ¿verdad? Zapatero sus zapatos. No es lo mismo un lenguaje médico que un lenguaje coloquial o legal, ¿verdad? Cada uno tiene diferentes tipos de códigos para poder expresarse apropiadamente. La sexta dice comprende las características que debe tener una adecuada comunicación, tanto en su forma como en su contenido. Lo que referimos es cómo nosotros podemos aterrizar para comunicarnos de una mejor forma, tanto en su contenido como en su contexto. La siguiente dice que contrasta sus prácticas y valores en el uso de información de los principios de respeto a los derechos de autor. Eh, ya sea desde una información o una noticia, ¿verdad? Tenemos que saber de dónde es su origen, ¿verdad? A eso se refiere. Y la última, repite de forma socialmente aceptada de comunicación con los demás, ¿verdad? Básicamente lo que viene a hablar es que tenemos que tener el cuidado de que la comunicación todos lo entiendan a nivel social, ¿verdad? En los rasgos finales, en la adquisición de la habilidad, se definen 4 puntos. Realiza búsquedas específicas de la información en una cantidad limitada de fuentes y medios. Esto viene siendo para no adquirir información de más, por así decirlo, que sea información irrelevante, y ir al punto, por así decirlo. Organiza diferentes tipos de información de acuerdo a su mensaje para evidenciar perspectivas sobre un tema. Esto viene siendo para un tema específico, hacer diferentes tipos de información para llegar a una misma concordancia, por así decirlo. Expresa libremente sus evidencias. Esto quiere decir que ya, pues, no hay que ir simplemente basándonos en una guía. Podemos también expresarnos libremente dependiendo de los temas o informativos que estemos dando. Y evalúa que toda información respete los valores y los principios de toda inclusividad. Esto es muy importante porque hay que recordar que siempre, a pesar de la información que estemos dando, siempre tenemos que tener presente que hay que respetar los valores de tanto a las personas como, bueno, los estudiantes o a quienes estemos dando esa información. También podemos decir que nos vamos a enfocar en el manejo de la información en el tercer ciclo y el ciclo diversificado y técnico. Bueno, tercer ciclo. Compara la calidad de información disponible a partir de los criterios establecidos, analiza el
contexto y los cambios producidos por medios de comunicación a la sociedad. Elige el mejor medio para comunicar de forma clara y asertiva un mensaje de acuerdo con un impacto esperado. Evalúa que toda información respete los valores y los principios de inclusividad. Bueno, digamos, en el tercer ciclo vemos los resultados finales y, digamos, yo pienso que para tener un buen resultado, hay que seguir estos pasos porque sin ellos no podemos analizar y evaluar bien. Prácticamente, si no seguimos estos pasos, no vamos a comunicar bien los resultados que obtuvimos. Bueno, para ir finalizando, después del primero y segundo y ya el tercer ciclo, aterriza un poco con qué es la parte del diversificado y técnico, ¿verdad? Ya este es un poco más macro. ¿A qué se refiere macro? Que ya es más profesional y viene siendo inclusive más relacionado a lo que es la parte de una comunicación ya relativamente asertiva, ¿verdad? Para esto son 4 puntos importantes, que lo que hace el primero es solucionar la ambigüedad de la información a partir de la diversidad de fuentes y medios disponibles. Anteriormente lo conversamos y lo estuvimos tratando de que toda aquella información que sea antigua o que de la misma forma no sea veraz, que tenga diferentes bemoles ahí con respecto a la fuente, debemos desecharla para poder contemplar e interpretar de la mejor forma la comunicación y así dar una, una nueva noticia real, ¿verdad? En la segunda es interpreta de forma crítica los manejos de los medios de la comunicación en relación con temas en la forma óptica pública, opinión pública. Esto sí es importante, ¿verdad? Porque eso lo vemos plasmado inclusive en nuestro diario de vivir con respecto a lo que es la parte de una comunicación que venga con medios, con información veraz y no sea con información que no sea veraz, ¿verdad? O sea, que no sea cierta. ¿A qué nos referimos con esto? A que a nivel profesional nosotros tenemos que tener diferentes criterios o diferentes tipos de comunicación y mensajes para poder dar ya ahora sí una opinión en público, ¿verdad? O sea, ya que tengan una relación con respecto a nuestras formas de interpretar nuestro medio de comunicación. La tercera aplica diversas formas de convencionales de comunicación para dar a entender sus experiencias a los demás. Eh, Hay diferentes formas convencionales de comunicarnos, ya sea escrita, ya sea oral o inclusive lo que estamos utilizando nosotros ahorita son herramientas tecnológicas como esta, ¿verdad? Que lo que hace es dar cada uno de los criterios de diferentes profesionales o de un profesional para poder extender sus experiencias y así dar enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, un profesor. Y la cuarta es contrasta sus prácticas y valores al uso de la información desde los principios de respeto de los derechos de autor. Este, ejemplo, dar un criterio, un resumen o inclusive hacer un ensayo de una lectura que ya le haya realizado un autor y a la vez ejemplificarla, ¿verdad? Como ya sea como un tipo de bibliografía y poner ahí que viene de la fuente bibliográfica del autor X y X, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí aterriza con lo que es la parte diversificada y técnica, ¿verdad?